Hola a todos, bienvenidos a Conectados con. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal y sigan nuestras redes para que semana tras semana puedan ver todos nuestros episodios. Hoy tenemos a un médico cucuteño, actual sugerente de la Clínica Santana. David, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches para ti, Jesús, para todos los que nos están viendo. Gracias por conectarse y bueno, encantado de estar acá. Hay una pregunta técnica que muchas personas no saben y quiero pues empezar este episodio con eso, y es la diferencia que hay entre las EPS y las IPS y digamos todo ese contexto que hoy en día tenemos acá en el país. Bueno, las EPS, si le desglosamos sus siglas, es Entidades Promotoras de Salud, mientras que las IPS son Instituciones Prestadoras de Salud. ¿Cuál es la diferencia? Las EPS actualmente reciben dineros públicos desde impuestos, los juegos del azar, el tabaco y demás, a través de un fondo que anteriormente se conocía como el FOSIGA, hoy como el ADRES, a partir de su número de afiliados. ¿Qué quiere decir? Las EPS reciben un costo por cada usuario que tengan. Y otro rubro que les ingresa a ellos es a partir de lo que conocemos hoy como promoción de la salud o prevención de la enfermedad a través de unos programas. Pero ellos no pueden ejecutar las acciones. Quienes las ejecutan son las IPS, Instituciones Prestadoras de Salud. Pueden ser desde lo que conocemos como clínicas, hospitales, consultorios, laboratorios, imágenes, radiología, o incluso también pueden ser organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, corporaciones, etc. ¿Cuál es el problema o el debate que hay ahorita, tomando, digamos, el contexto general que está pasando acá en Colombia entre las EPS y las IPS? Ha sido un problema histórico y empieza en el procurador Maya. Eso fue como en la época del 2010 al 2012, en el cual entra una pugna contra la EPS Saludcop porque comienzan a darse cuenta que Saludcop comenzó a invertir los recursos públicos de la salud porque pasaban a ser privados, y como ya eran privados pues podían invertirse en lo que quisieran. No había una regulación previa a esto en equipos de fútbol, o incluso vieron que terminaron invirtiendo en empresas en Panamá, que terminaron siendo como los Panama Papers. Este procurador Maya dice no, así se me vayan para empresas privadas que son las EPS, siguen siendo recursos públicos. Allí es cuando toman unas medidas de control hasta dónde pueden invertir ellos. ¿Cuál ha sido el problema en general? Que por irregularidades entre la intermediación financiera, las EPS, para pagarle a las IPS, han quedado miles de millones de pesos en deudas, y especialmente cuando las liquidan. ¿Por qué, Jesús? Ya todos lo que veamos, y más si usted es un empresario. Una empresa como una EPS entra en liquidación y dura de 2, 3, 5 años. Lo dilatan porque a veces eso es un manejo político, lastimosamente, esa intermediación, en darle prórroga si las liquidan totalmente o no. Durante todo ese tiempo usted es inversionista de esta empresa y muchos van a comenzar a sacar su capital o lo van a poner a nombre de terceros. Entonces, cuando la liquidan totalmente, estas empresas están totalmente líquidas, no tienen ni patrimonio, no tienen cómo poder solventar esas deudas que, valga la redundancia, le adeudan a EPS como a trabajadores de la salud. Yo le cuento hoy en día a mis padres, por lo menos de lo que han corrido las EPS, entre los dos, fijo, mínimo 1.000 millones de pesos le adeudan solo como a ellos, como personas naturales. En el Hospital Universitario Erasmo Meós les adeudan más de 100.000 millones de pesos. En las instituciones privadas, como por ejemplo la que yo trabajo, históricamente más de 10.000 millones de pesos. Y usted se pregunta, si alguien nos está viendo que sea empresario, ¿usted podría trabajar con esa deuda tan grande? Y aún así permanecen abiertas, tratando de mantener al día sus pagos con la mejor prestación del servicio.
porque obviamente es una labor altruista que se quiere hacer hacia la comunidad, y un Estado exigiéndole también requerimientos mínimos obligatorios, pero en el cual no responden por el pago. Ese es el gran problema actualmente que hay, y es económico, y es cómo solventamos una deuda del sistema financiero de la salud para que IPS no cierren, porque al fin y al cabo es la puerta de entrada de usted, de mí o los que nos están viendo el sistema de salud, como por ejemplo cuando vamos a las urgencias de alguna clínica, para que nos puedan seguir prestando un mejor servicio. Yo pienso que ahí está el gran debate, si le quitamos o no la plata a las EPS o las desaparecemos, que es la actual postura del actual Ministerio de Salud. ¿Qué tan cierto es? Bueno, ahorita hay muchas más EPS que antes. Entonces, el problema que tenían las clínicas era de que solamente contaban con una o con dos EPS. Hoy en día, bueno, con todo, digamos, este contexto, pues entonces las empresas lo que hacen, o las IPS lo que hacen es no depender de solamente una EPS, sino manejar un portafolio muchísimo más grande, en medida de que si pasa algo con una EPS, pues hay un gran porcentaje también de clientes que están pagando y hacen que en la empresa haya un flujo de caja. Ahorita ese tema de las EPS, ¿siguen habiendo muchas o todavía son muy contadas las que hay en el mercado? En el último trimestre se han liquidado aproximadamente, en el año, ya van liquidadas 11 EPS a nivel nacional. Sí, las dos últimas que eran las más grandes que sonaron a nivel país fueron Comeva y Medimás. Que estas, por lo menos en el departamento de Norte de Santander, Medimás estaba en más de 20 municipios de Norte de Santander. Lo que hacen es repartirle a las distintas EPS que se están quedando, y lo que genera, aparte que tú digas que hay una competencia, lo que vemos desde un punto de vista de la prestación del servicio de las IPS es que hay una monopolización. Eso hace que se vuelvan más poderosas y más agresivas a la hora de negociar, porque simplemente te dicen, y es algo muy agresivo del sector salud, que son unos contratos o posibilidades de contratación que permite el Estado, que como podría ser lo que conocemos como pago global prospectivo, PGP, pago por techo, PTITP, y que es esta vaina, en pocas palabras. Yo te digo, yo te pago 10.000 millones de pesos mensuales o 1.000 millones de pesos mensuales por lo que te llegue, tú controlas tu gasto. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú llegaste por una cirugía y me costó 100 millones de pesos versus el otro que me pudo costar 10, yo tengo que saber ahí si gano o pierdo, pero tengo que prestarle el servicio. Lo cual desde un punto de vista de negocio neto, tradicional, pues siempre estamos perdiendo, porque o no terminamos cobrando gasas, jeringas, insumos, honorarios, y de alguna manera hay que subsistir para poder seguir prestando el servicio de salud. Ese es el gran problema de hoy en día de un Estado que lo ha permitido tener esos modelos de contratación, y de cómo hoy en día las IPS están tratando de sobrevivir ante esa forma de monopolización del dinero con las EPS. Vamos a cambiar un poquito el tema ya más como la historia suya, David. Ajá. En la universidad usted lideró un paro, que fue con la reforma de Santos. Ok. Esa palabra liderar un paro al principio toma como, digamos, de pronto la gente dirá, liderar un paro, ¿qué pasó? Sí. ¿Cómo fue esa idea o cómo se identificó usted como persona para dar ese paso? En el 2013, en el gobierno de Santos, se propuso una reforma a la salud. Yo estudié medicina en la Universidad del Rosario, una universidad que se dicta que es laica, que lastimosamente su cabeza máxima es el presidente de la República por papeles, pero que se dictamina que es políticamente abierta a cualquier tipo de ideología, pero en medicina como que todo el mundo callado. Y yo me puse a leer esa reforma y yo decía, oiga, nos van a joder. O sea,
era más fuerte la privatización al sistema, cambiaban las EPS a aseguradoras, es decir, a pólizas de riesgo, quitaban la intermediación financiera, que era algo que aplaudíamos, pero las convertía el sistema de salud netamente privado, intentaba desaparecer hospitales públicos. Bueno, una cosa tremenda, y que a los trabajadores de salud, que fue lo que más movimos, por ejemplo, nos querían quitar oportunidades de especialización, unas vainas que en los hospitales y las clínicas podrían graduar especialistas, y eso se podría convertir en lo que veíamos antes, que era simplemente, tú eres el amigo del gerente, tú eres especialista, punto. Unas cosas que no queríamos. Y yo era estudiante en ese entonces de 8º semestre de medicina, no era representante estudiantil, pero siempre fui muy líder, y le dije y pedí una cita al Consejo Estudiantil de Medicina y les expliqué lo que consideraba lo malo de la reforma. Desde ahí empezamos un movimiento salón por salón a explicar lo que pasaba. Todas las noches comenzamos a hacer capacitaciones, incluso a médicos especialistas, a profesores en los hospitales, en todo lado, hasta que se comenzó formando un movimiento que en el mes, si no estoy mal, de noviembre, se llamó la Marcha de las Batas Blancas. Y eso fue una noticia nacional, ustedes la pueden buscar, porque ¿cuándo salían los médicos a marchar en este país? Yo creo que hace más de 30, 35 años no ocurría. Y en mi universidad sacamos 300 estudiantes. Y en ese momento, pues yo fui la cara visible de ese paro, y la Universidad del Rosario, también preguntándole a un docente, nunca había entrado a una asamblea permanente y mucho menos había participado en una marcha. Hace más de 45 años, me decía él. Y como íbamos con tanta gente, llegamos allá a la Avenida Séptima y nos encontramos con las demás universidades. Y ahí nos dimos a conocer con distintos movimientos estudiantiles y dijimos, es que el sector privado también está preocupado por esta situación. Y logramos ver cómo otras universidades se unieron, muy reconocidas privadas, Javeriana, Los Andes, El Bosque, en menor cantidad, pero por primera vez todas las facultades de medicina del país estaban en contra de una reforma a la salud. Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo fue esa recepción? Porque una cosa es decir, bueno, salgamos, y otra es decir, bueno, vamos a salir y ¿qué va a pasar? O cómo lo va a ver la gente, cómo las otras entidades lo van a ver, van a pensar que estamos locos, claro. O de pronto les va a generar un poco de intriga y curiosidad para empezar a leer qué es lo que está pasando. Ahí aprendí cómo se juega la parte comunicativa y la crisis comunicativa, no solamente en estrategias, sino en este tipo de acciones como lo son liderar marchas, movimientos estudiantiles y demás, porque a nivel nacional comenzaron a mover de que los médicos estábamos marchando netamente por el sueldo. Claramente la gente piensa y tiene en su mente que los médicos ganamos muy bien. Y pues obviamente eso es un rechazo. ¿Cómo así que estos manes se ganan más de tantos millones de pesos al año o al mes y quieren más? Ese fue nuestro gran reto, convencer a la comunidad, a la ciudadanía que no pertenecía al sector salud, porque no solamente marchamos por nosotros, marchamos por todos, por los pacientes, por los distintos trabajadores del área de la salud. Incluso hicimos planes tortuga. Y después de eso, una pugna tan fuerte que hoy en día hay un decreto, sacó un decreto presidencial Santos que después se convirtió en, ¿cómo le llaman eso? En un fallo de Corte Constitucional, que los trabajadores de la salud no podíamos hacer paro, porque atentábamos contra el derecho a la vida. Pues claramente. Pero entonces así nos han seguido siempre mangoneando y cada vez poniéndonos contra la pared con peores situaciones laborales de salud. Y es que hasta que no haya un paro muy fuerte que lastimosamente va a repercutir en muchas vidas, el sistema de salud para los trabajadores no se va a arreglar. Porque si no fue por eso que comenzaron a haber planes tortugas en urgencias, en atención, en consulta externa, en cancelar agendas a nivel nacional, el gobierno nacional no sentó al talento humano en salud, porque nunca éramos escuchados y porque nunca tuvimos las agallas de. Por eso yo digo que ese 2013 fue un quiebre total en el sector salud,
en el cual incluso ahí conocí a la actual ministra de Salud, Carolina Corcho. Yo era presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes. Yo ahí ingresé después a la Asociación Colombiana Médica Estudiantil. Y con otras agremiaciones en salud nos fuimos uniendo, cohesionando, y se creó la Gran Junta Médica Nacional, y esa Gran Junta Médica Nacional nace en el 2015 la Ley Estatutaria en Salud. ¿Qué es la Ley Estatutaria en Salud? ¿Qué es la mayor victoria de la Ley Estatutaria en Salud? Que por primera vez reconocemos en Colombia a la salud como un derecho fundamental. ¿Qué es esa vaina? Usted antes, para hacer una tutela, tenía que decir que era por el derecho a la vida. Hoy en día no, es que es por el derecho a la salud. Es que o sea, si yo me enfermo, pues muy seguramente voy a morir. Punto. Reconocer el derecho fundamental a la salud abrió un gran abanico que incluso mejoraban la situación de los trabajadores de la salud en esa ley estatutaria en salud. Pero más de 7 años que ningún gobierno, y que lo hemos intentado con senadores médicos, pero que en ese actual gobierno no hemos visto repercusión, de que se reglamente, porque hasta el momento es una ley constitucional, pero eso hay que volverlo, los que sepan un poco de derecho, una ley ordinaria para poderla hacer realidad. Es decir, hasta este momento, lo que se luchó y se logró hace 7 años, hoy en día es una mentira en el papel. Y no hay gobierno que le interese, ya van 3. Esa Gran Junta Médica Nacional todavía está vigente. ¿O es cuando se presenta, digamos, ven que a futuro, sea mediano, largo o corto plazo, se puede presentar una coyuntura y vuelven otra vez a la acción? Lo último que yo sé es que sigue vigente. ¿Quién la lidera? La Academia Nacional de Medicina. Pero lo que hicimos ese entonces, que fue el éxito, no solamente quedarnos en los médicos, porque yo estoy en contra de que el sistema de salud medicalice la atención. Es decir, no sé si les pasa lo que nos están viendo, que es como siempre es la atención médica, ¿no? Yo digo, es la atención en salud, porque es que somos un equipo, no solamente el médico, es el enfermero, la enfermera, el bacteriólogo, todos. Y yo creo que ese fue el éxito, que logramos conectar con la Asociación Nacional de Profesionales en la Salud, Asosalud, que aquí en Norte de Santander nadie la conoce, por lo mismo, porque estamos tan ocupados trabajando todo el tiempo, o nos enseñaron para eso, que hoy en día nos olvidamos, y más con la Ley 100. Con la Ley 100 se rompieron todas esas agremiaciones, e incluso sindicatos en salud que habían. Pero esa unión llevó a que se creara esa ley estatutaria en salud, se cambiara un modelo, aunque la gente tal vez no lo sepa, se cambió el modelo de atención a la salud en el 2016, por lo que tanto hemos luchado, un modelo más preventivo, un modelo en que no se le pagara a las EPS por afiliados, sino porque no se enfermaran, en pocas palabras, que le mejorásemos la situación laboral a los trabajadores de la salud, quitarle la plata a las EPS y que el Estado pague de manera directa por lo que presten las IPS, que las EPS se encarguen más bien de hacer auditoría y que las IPS, porque hay algunas que yo he visto, Jesús, incluso acá en Cúcuta, que no atienden pacientes y facturan miles de millones de pesos. Y eso es corrupción, y es la corrupción que hay que eliminar del sistema de salud como en muchas partes. Pero el Estado no se puede encargar de todo eso. Y eso ya lo hicimos en el 2016. Y aquellos que sepan de salud en este momento, si han escuchado las rutas integrales de atención en salud, de ahí salió esas rutas. Pero ¿qué necesitamos? Que este actual gobierno, que seguro Carolina viene trabajando esto desde hace 7 años también, y que estoy seguro que lo tiene en su mente, lo va a llevar a la reforma a la salud, que va a estar en algunas posiciones que no vamos a estar a favor, como siempre lo hemos estado, y lo vamos a debatir, como también gran parte del sector colombiano no va a estar a favor en toda la reforma a la salud, pero que sí es necesaria para que eso que venimos luchando hace más de 7 años, no solamente por nosotros los trabajadores, sino por todos los pacientes, que al final ¿cómo vamos a hacer nosotros?, sea una realidad. Porque hasta el momento una resolución ministerial nunca va a estar por encima de la Ley 100. Hoy sigue mandando la Ley 100. Digamos que por lo menos ya está el primer paso. O sea, el primer eslabón ya está hecho, es de cómo hacer para que lleguen y puedan materializar la idea que ya se planteó. Sí, y sin duda alguna se necesita voluntad política, porque, y eso es lo complejo, Roy y Benedetti son dueños en primera o tercera persona de muchas EPS de la costa.
Entonces, ¿será que las dejan acabar? Yo no creo. Tampoco yo creo que sea necesario. Pero sí hay que quitarles la intermediación financiera para que el sistema pueda fluir mejor. La plata fluya de manera directa, no haya corrupción, no haya dominación hacia las IPS y los trabajadores de salud, y ojalá mejoremos la situación de los trabajadores. Porque hoy en día, yo como médico, y porque ustedes me dicen, bueno, ¿usted por qué no se dedica a hacer consulta? Si usted es médico. Yo le digo, no, yo todos los días soy médico y todos los días hago el concepto médico: escuchar, diagnosticar, hacer un tratamiento. Es por esto. Mi hermano, ver a mis papás a los 60 años, que cada día le han precarizado más la situación laboral. Mi mamá por 4 horas en una IPS le están pagando menos de $1.000.000 por contrato laboral. Yo no estoy denigrando ninguna otra profesión técnica o profesional, pero como se ha precarizado el sistema de salud, también han precarizado la situación de los trabajadores de la salud. Y sin duda alguna eso va directamente proporcional para mí a la atención. Si usted se siente bien remunerado, siente que hay respaldo administrativo, usted siempre va a prestar un buen servicio a su trabajador. Usted sabe que uno con deudas, por más que uno quiera, uno no puede tener una sonrisa todos los días. Y eso es algo que está pasando con los trabajadores de salud, como en otros sectores sin duda alguna. Pero necesitamos mejorar la situación a ellos. Ahorita todas las personas, hay como, no digamos lo tabú, ¿no? Pero no hay ese conocimiento de todo lo que atraviesa un médico en toda la parte académica y, digamos, si se quiere especializar. Yo he tenido muchos casos de muchos amigos en los que dicen, no, es que solamente hay cupo para 3, para 4. Y mucha gente no sabe eso, ¿no? Piensan que eso es muy diferente, esa parte de medicina a la parte administrativa, que en el caso mío estoy en un MBA, paso la entrevista y ya estoy. En el tema de medicina no es solo tener la plata, sino tener el conocimiento. ¿Cómo crees tú que viven día a día, digamos, esos estudiantes que están en medicina y quieren especializarse en algo específico? El tema de las especialidades médicas es algo muy complejo. Yo lo dividiría en 3 partes. Primero, oportunidad. ¿Sí? Actualmente hay pocas escuelas de posgrado para la gran cantidad de médicos generales que están saliendo en nuestra región. Y los pocos especialistas que están saliendo se están quedando en grandes capitales, como lo es Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Esas 4. Por lo cual las demás ciudades capitales estamos en un déficit de médicos especialistas en gran cantidad. Lo segundo, que es lo que se logró incluso en una lucha, que es la ley de residentes, que no la logramos como queríamos, pero bueno, que es, aparte de que tú te estás especializando 3, 4, 5 años, a ti no te pagan nada y te explotan laboralmente. Te explotan, o sea, tus jornadas laborales pueden ser desde 12 horas hasta 36, 48 horas. Y todo por, que ahí es cuando yo digo, ¿hasta cuándo va nuestro juramento hipocrático? Porque a veces cuando tenemos o vamos a solicitar algo justo, como seres humanos o como trabajadores, nos dicen, ¿y dónde está su juramento hipocrático? Yo le dije, pues es que de juramento hipocrático, y me pongo los pies de muchos compañeros, no lo voy a dar de comida a mis hijos o a mi familia, no me voy a mantener yo. Entonces tú pasas 3 a 4 años sin recibir un salario, quemándote, no solamente estudiando, sino también prestando un servicio, y lo prestas gratuito. ¿Y ahora quién tiene que pagar eso? El Estado, cosa que me parece bien. Pero las universidades privadas se lavaron las manos. Las instituciones privadas y grandes de este país que sacan los más especialistas se lavaron las manos. Entonces tienen mano de obra gratis y muy calificada, porque los colombianos y colombianas somos muy buenos, no solamente en el área de la salud, sino en muchas. Entonces esa es la segunda problemática, se convirtió en un negocio.
Y el tercero, que va aunado al segundo, es que hoy en día, va aunado al primero y al segundo, por la poca oportunidad, o mejor dicho, por la poca oferta y la gran demanda, y que es un negocio, porque al fin y al cabo cuando tú te especialistas, como en las regiones hay poquito, pues es un tema de monopolio. Claro. Si hay 5 especialistas, pues me pagan esto a 20 millones, así en la capital le paguen 10, ustedes verán. Entonces, ¿qué pasa? Están cobrando hoy en día por ingresar a hacer especialidades médicas. Entonces, no solamente es conocimiento, situación económica, sino incluso de relaciones, lastimosamente. Sí. Y eso fue algo que luchamos en su momento en la ley de residentes, que nos lo tumbaron, que era que, como en muchas partes del mundo, que hubiese un examen único nacional, o sea, a partir de conocimientos y de méritos, y luego hacer una entrevista para que así te dijeran quiénes pasaron en todo el país y te van ubicando las distintas especialidades según tu puntaje o según la necesidad que tú quieras estudiar. Eso no lo logramos, porque obviamente hay un negocio detrás. Claro, cada universidad tiene su tarifa, cada universidad tiene su infraestructura de conocimiento y pues ellos tienen, digamos, por ser privados, Claro. la disposición de abrirla o no abrirla. Imagínate, hoy en pregrado de medicina, en una universidad privada reconocida, está más de 30 millones de pesos al semestre. Con la proyección de que llegue a 40 el otro año. Semestre. Es decir, que tú en 6 años ya pagaste una casa. No, y el salario rango de un médico en una clínica, digamos, sin ser especialista, ¿de cuánto es? De un médico general. Sí, un médico general. Por ejemplo, yo hice mi año de servicio social obligatorio, lo que conocen como año rural, con la policía. Yo me ganaba 2.100.000 de planta. Y era full time, disponibilidad 24/7. Sí, 24/7, cuando lo llamen. Exacto. Yo admiro mucho a los médicos en ese sentido. Y hay un rango de ciudades como, por ejemplo, Medellín. Aquí puede estar en un rango entre 3.500 a 4.500, trabajando 6 horas con turnos noche. ¿Sí? Y en otras ciudades puede estar en 5.5, 6. Ahí es la desventaja de las regiones. ¿Sí? Porque obviamente estamos en un déficit de talento humano en salud, estamos con una deuda pública muy grande, ¿sí? Y lo tercero, que también hay una monopolización del sistema de salud, en el cual lastimosamente los de la base son los más afectados siempre. Claro. Yo sé que este tema, y lo habíamos hablado ahorita, Sí, es sí. bastante pesado el tema del COVID, ya todos estamos hasta acá. Sí. Pero yo sé que hay mucha gente que no tiene ni idea de la magnitud del problema que causó, viéndolo de la perspectiva médica, no como usuario, todo este tema cuando llegó la primera alerta con el tema del COVID que nos confinaron a mediados de marzo. Sí. ¿Cómo le tocó ya a ti, David, ya en la parte más como administrativa con todo este problema? Eso fue en el 2020, yo estaba como subsecretario de salud de la alcaldía de Cúcuta. Yo recuerdo que, nunca se me va a olvidar, huepucha. El primer caso, yo esa noche había salido a bailar. Y trasnoché. Y a la primera hora, a las 6 de la mañana, mi jefe me dijo, tenemos el primer caso de COVID en Cúcuta. Y yo, no. Yo hace un mes o 2 meses previos, porque si no estoy mal, llegó aquí en Cúcuta en mayo. Como en marzo, abril, yo dije, no, esto se va a demorar más allá 3 meses. No, eso fue antes. Y el nivel o la capacidad de contagio fue tan brutal que llevó que muchas instituciones que no estábamos preparadas, pues, tuviéramos que avanzar años luz, de alguna manera. Por ejemplo, cuando pensábamos que íbamos a atender consulta de manera virtual, cuando de los sectores más conservadores es el de salud. No, y que ahorita es totalmente normal. La gente a veces prefiere irse a tomarse los exámenes y después con el celular hablar con el médico porque ya tiene, digamos, el diagnóstico. Uh-huh. Ya le va a decir a uno qué tiene y qué no tiene. De acuerdo. Pero mire que yo no entiendo cómo en Cúcuta, la verdad no comprendo por qué los empresarios no aprovecharon esa oportunidad.
Se lo digo por personas como, por ejemplo, mi mamá, que es médica. Ella dijo, ella le encantó la teleconsulta. O sea, ella decía, no, yo soy feliz, estoy cómoda en mi casa, tengo mi computador, doy todo, luz, agua, todo. Pero muchos empresarios de acá le dijeron, no, se devuelven todos presencial. Cuando yo pienso, y si yo hubiera estado ahí, porque en ese entonces estaba en el sector público, hago un análisis del mercado para saber qué cantidad de la población de mis afiliados quieren seguir de manera virtual, para yo así hacer una proyección qué talento humano en salud quiere seguir virtual, y tengo a las dos partes felices y gano más. ¿Por qué? Porque mientras el que está en la casa poniéndome todo, porque yo solamente le pongo los pacientes, le estoy facturando por consulta normal a la EPS, ese consultorio que me lo estaba ocupando, pues lo lleno con otro y facturo, hasta puedo facturar el doble. Nunca lo entendí, la verdad, por qué no pasó esto. Pero quienes sí supieron hacerla fueron las pólizas, las medicinas prepagadas que sí lo tienen hoy en día. La verdad no comprendo el sistema tan conservador en Cúcuta de muchos empresarios, tal vez de no tener riesgos, ¿no? De avanzar en la tecnología, de innovar, y que estoy seguro que si lo hubieran dado les hubiera ido mucho mejor. Es que de pronto también los médicos que tenemos de acá, jóvenes, son, bueno, ahorita esperamos no lo tanto, pero son contados. Sí. Entonces, esa persona que ya está acostumbrada a trabajar y ya tiene más de 50 años y ya sabe cómo maneja y ya dice que así le ha funcionado, tiene que tener a alguien a la derecha, sea su hijo, sea su mano derecha, para que pueda hacer esa transición de cambio. Porque es también adaptarse a algo para ellos completamente nuevo y diferente. Además que mirar qué infraestructura, que si hay cosas que no tenían para adecuar, que la plataforma. Bueno, claro que hoy en día si usted pone a alguien de 60 años en redes, maneja Facebook mejor que uno. De acuerdo. y por ejemplo, no sé si Jesús y todos los que nos están viendo en Cúcuta está pasando algo muy chévere, y es que hay un relevo generacional enorme, ¿no? Hay un relevo generacional de cucuteños que se quedaron acá y quieren quedarse a invertir, o de cucuteños que tuvieron la oportunidad de irse pero quieren volver o están volviendo a invertir en nuestra región, cosa que es muy grata de ver y que ojalá las sepamos explotar y apoyar todos estos nuevos emprendimientos que se están generando. Pero volviéndonos un poco al 2020, yo le cuento algo, Jesús, pucha, eso fueron unas noches en que yo no pudimos dormir en 3 meses, hermano. O sea, no tuvimos descanso. De ahí hasta septiembre, que se calmó el primer pico de pandemia. Porque fue como, incluso a nivel mundial no se había tenido, desde la peste negra incluso, una pandemia de esta envergadura. Y como era tan desconocido el virus, pues todos los días era innovando, viendo qué hacer, qué no. Recuerdan que antes teníamos que lavarnos toda la ropa, lavarnos 30,000 veces para entrar y salir a la casa. Y luego nos dimos cuenta que eso no servía. Pero entre toda esa innovación, pues, tanto al sector público como privado le tocó innovar. El sector público para hacer cumplir leyes, cómo mitigarlo desde las calles y de distintos sectores, y el privado en atención en salud para ver cómo atender a la gran cantidad de gente que antes no podía, ¿sí? Que eso es algo que yo también le ataño, y es cómo no pudo haber una ayuda a tantas clínicas y hospitales como otras IPS que aumentaron su capacidad instalada, se les dio un permiso temporal, pero ya lo quitó el gobierno nacional. Y por esa deuda hijuemadre de las EPS, hermano, toca quitar esas camas. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hicimos? ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra institución se abrieron más de 40 camas de UCI. Hoy en día, por no tener posibilidades de inversión y porque ya nos quitaron el permiso transitorio, pues ¿qué hacemos con eso? Devolverlo. ¿Quién pierde ahí? No pierde la clínica, pierde la ciudadanía. Y eso fue algo que yo estuve peleando siempre desde el sector público. Bueno, pensemos cómo le vamos a ayudar a esta gente para que tengan un colchón, ofertarles mejores tasas de crédito, algo. No se hizo.
Yo tengo un episodio pendiente que se va a venir con Carlos Barón. Ajá. Y me parece muy curioso. Bueno, esa clínica hematológica de él fue el Sí, primero sí, en sí, sí. hacer ese tema del test. Del PCR. Claro que cuando acá el solo hecho del copito ya todo el mundo, o cuando la gente, uno tenía, digamos, COVID y llamaba y venía la persona que le iba a hacer la prueba vestida de blanco. Uno ya se asustaba, sí, sí, sí. No, y el vecino ya después ya no lo quería ni ver afuera porque de pronto tiene o no tiene. Y a eso, ¿por qué te lo cuento ahorita? Porque quiero preguntarle con el tema de las pruebas de las PCR cuando llegaron. Ujú. ¿Cómo fue ese enlace administrativo de ustedes? Porque yo recuerdo que cuando pasaba eso las daban a los 2 días. Ujú. O sea, no era una respuesta inmediata, era un proceso. Y me imagino que cuando él llegó tuvo pedidos no solamente de una clínica, sino de todos De lados. todos. Ujú. Entonces, en ese proceso que ustedes, digamos, no tenían la autonomía, ahí lo único que tenían que hacer que era esperar a mirar la respuesta, si tenía, si no tenía, para después darle, digamos, ese acompañamiento. A ver, algo que hay que aclarar primero es que esas pruebas no las pagaron las EPS, las pagó directamente el gobierno nacional. ¿Sí? Uh-huh. Y como había pocos laboratorios que lo hacían en su primera instancia, que fue en el 2020, ya otros ya fueron llegando y bueno, ayudaron un poco la causa, pues hubo un colapso. ¿Sí? De seguro esa era la demora que había entre un resultado u otro. También hubo algunos laboratorios que por no tener la capacidad regional, pues se mandaban a Bogotá. Entonces se demoraban aún más, mientras el envío, el análisis y demás. Porque el Instituto Nacional de Salud luego abrió aquí el laboratorio del Instituto Nacional Departamental para hacer pruebas. Eso fue ya casi finalizando el 2020, que se habilitó. Eso también ayudó demasiado a generar que la respuesta fuera más rápida en las pruebas. Las pruebas en su momento, yo digo que generaban mucho temor, pero si no hubieran existido, creo que no hubiéramos hecho tanta control y mitigación. Y eso fue lo que logramos en el 2020 con un observatorio de salud virtual, con mapas de georreferenciación que nos tocó gratuito, porque no nos dieron rubro para eso, pero en el cual ustedes, bueno, los que supieran, desde su smartphone ingresaban a un sitio de Google y podían observar en su barrio, en su comuna, cómo estaba el nivel de COVID todos los días. ¿Quiénes más lo usaron de por sí? Los presidentes o líderes de juntas de acción comunal y los medios de comunicación. ¿Para qué? Para ayudarnos a dar difusión de la información. Incluso la misma comunidad decía, uy, se nos están aumentando los... Y ellos iban y hacían sus rondas, miraban quién estaba rumbeando, eso apagaban los bafles, sacaban a la gente, pongas el tapabocas, porque antes nos tocaba así en los parques. Eso se llama gobernanza, y es darle poder a la comunidad. Entonces pienso que ese fue uno de los éxitos del 2020, que fue cuando, oiga, no tenemos la capacidad, el Estado nunca va a tener la capacidad de poder llegarle a toda la población. Necesitamos ayuda de la ciudadanía. Y así fue, cuando le entregamos esa responsabilidad compartida a líderes comunales, a líderes de la comunicación, a líderes empresariales, bueno, a muchas personas, esto fue diferente y la gente comenzó a comprender que teníamos que incluso cerrar barrios. La idea de cerrar barrios fue algo copiado a Bogotá de mi parte y que yo dije, no hay que hacerlo. Y no sé si recuerdan, alcanzamos a cerrar 3 comunas y cerramos los 2 barrios con mayor incidencia, que eran los barrios más grandes, y era muy complejo. Pero lo logramos y créanme que hicimos un estudio de investigación con la Universidad del Rosario que se llamaba Datalama y que era a través de la georreferenciación de Facebook. Y nos dábamos cuenta cómo el contagio antes del cierre y después del cierre llegaba a menos del 1%. Por eso tenemos sustento y la Procuraduría y las personas que pusieron quejas o tutelas, si alguna vez la pusieron, fallaron en contra, porque teníamos cómo demostrar que fue una buena decisión pública.
¿Cómo ve a Colombia en comparación con otros países, pongámoslo cerca, América Latina, en tema de cómo se manejó el COVID? El gobierno nacional tiene actualmente una postura de que se manejó súper mal. Yo pienso que ya hay que pasar la postura de ser activistas a ser realmente administradores públicos. Porque una cosa es muy fácil estar de allá, yo porque lo he vivido, y otra cosa es saber tomar decisiones públicas con pocos recursos, con muchos intereses de por medio y con una comunidad o una ciudadanía que no entiende mucho de los temas que se ponen en la palestra pública. Es decir, que son fácilmente manipulables por las comunicaciones. ¿A qué voy con esto? Para mí, en lo personal, estuvo muy bien manejado. Primero, Papá Estado pagó muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Incluso, hay algo que se llamaba la ley de punto final. Eran más de 2 billones de pesos que gestionó Duque en sus viajes a los distintos países para llegar a cero a la deuda pública en salud, es decir, de pagarle a las IPS, de la que tanto hablamos. Llegó la pandemia y tocó usar esa plata. Entonces, las pruebas, las vacunas y muchas de las personas que estaban en unidad de cuidado intensivo las pagaba el Papá Estado, no las pagaba la EPS. Entonces ahí es cuando salió el dichoso: no, que es que a las IPS les pagan por los pacientes enfermos de COVID. Entonces que me sale positivo es porque eso es un negocio. Ahí es cuando voy que la ciudadanía es fácilmente manipulable, porque no hay quien se los explique de la manera más fácil. Y eso fue lo que intentamos hacer, porque fue una lucha. Acá la gente no quería ir a urgencias. Prefería morirse en las casas. Y cuando Papá Estado logra esto y estas intervenciones que se lograron hacer, algunas coercitivas sin duda alguna, pero que si no se hubieran hecho, hubiéramos visto imágenes desastrosas que uno como administrador público nunca quisiera, que es, por ejemplo, las imágenes de Ecuador, de Nueva York, como otras muchas ciudades que eran muertos en las calles. Imagínense eso tan horroroso, o sea, Dios mío. No, y se veía también en países acá cerca, en Ecuador pasaba exactamente por eso lo mismo. le digo, no, y eso era por tratar de ser lo menos conservador. No, tocaba hacer decisión en algún punto y tocaba abrir en algún punto. Y en esos cierres también se brindaron ayudas. Que hubo corrupción y todo, pues que la justicia lo busque y lo pague. Quienes robaron, porque son unos desgraciados más en ese momento. Que hubo gente que pasó hambre, muchas necesidades. La pobreza aumentó más del 40% en Colombia en ese momento, entre el 2020 y el 2021. Pobreza extrema, de no tener con qué comer a diario. Que por eso algunos, la oposición señalaba que el gobierno estaba haciendo matar a la gente. No, y es que también se desencadena un tema que va más allá de la medicina, el desabastecimiento, la cerrada de puertos. Fue bastante complejo, no solamente después para el sector de medicina, sino todo el sector del comercio. De acuerdo. Cómo poder, que todavía hoy en día, David, se ve. O sea, el desabastecimiento que tiene Colombia hoy. Sigue igual. Es increíble comparado con la demanda y el consumismo que hay acá en el país. No da la base. Y hace parte también de cómo están los precios, cómo están ahorita, cómo está el tema de la inflación. Productos, un país donde se importa más de lo que se produce, y en los países de los que se importa no tienen cupo. O sea, ya uno, digamos, como importador tiene que mirar en qué otra cosa o qué otro insumo puede traer para poder cerrar un portafolio y poderle dar a los demás. Entonces, digamos que se vuelve algo muy global para todos, en el que todo el mundo tiene que estar ahí en la mira. Sí, sin duda alguna, y que siento que hay que favorecer la producción interna, ¿sí? Aquí en norte de Cúcuta, en norte de Santander, donde tenemos casi todos los pisos térmicos, podemos cultivar lo que sea. ¿Qué nos falta? Pues oportunidades, no solamente de Estado, sino inversiones privados que crean en nuestra gente, que crean en nuestro territorio, para así poder tener una mejor oportunidad de abastecimiento, en este caso de seguridad alimentaria. Para cerrar este episodio, usted tiene un lema. Sí.
de médico más allá de los consultorios. Entonces, primero preguntarle o sea, cómo le llegó el nombre y cómo lo puede aplicar a usted a las personas con las que lo rodean y ven, digamos, todo lo que tú haces. Bien, antes de la reforma esta que le menciono en el 2013, yo leí un libro que hoy en día se convirtió en una película en Netflix que se llama El olvido que seremos, que es de Héctor Abad Gómez, y habla sobre la vida de su papá, quien fue el pionero de la salud pública. Ese libro también marca mi vida en cuanto a mi carrera porque me enseña a que a veces salvamos más vidas, porque tú estás en un consultorio 1-1, ¿cierto? Tú estás en una urgencia 1-1, pero a veces si hacemos políticas públicas o decisiones familiares y comunitarias en calle, allá con ellos, podemos salvar no solamente uno, sino 2, 3, 4, 10, 100, miles. De ahí, cuando ingresamos a la agremiación estudiantil que te digo que es ACOME, en su abreviatura dijimos, oiga, ¿qué nos falta a los médicos en Colombia? Nos hicimos una pregunta, porque hizo parte del modelo. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se ve usted como médico? Todos decíamos, no, pues sí, a mí me encanta atender pacientes porque eso fue para lo que estudié, sin duda alguna. Pero siento que nosotros debemos estar más afuera de ellos que adentro. ¿Sí? ¿Cómo? Educando, diagnosticando en las calles, en las comunidades, en las casas, sabiendo administrar, porque es que nos enseñaron tanto de solo atender pacientes y que por el ego que incluso hablamos aquí en el estudio, creemos que no la sabemos todo y no sabemos nada. Y por eso hoy en día, a veces quienes dirigen el sistema de salud ni siquiera son del sector salud y por eso no entienden muchas de las cosas de las personas que están allá, como yo digo, en el campo de batalla. Porque para usted haber sido general, usted tuvo que estar incluso de subteniente o de soldado, conociendo cómo fue esa situación para usted comprender y tomar decisiones de arriba. Entonces el médico, más allá de los consultorios, se basa en que, hombre, no solamente nos basamos en la medicina asistencial del 1-1, sino de cómo sacamos la medicina y el sistema de salud a las comunidades, a las familias, en cómo nos volcamos en un sistema más preventivo de la enfermedad, cambiando patrones estructurales que obviamente son monopolios de negocio sin duda alguna, porque hablar de seguridad alimentaria, esto hablar de ir en contra de cadenas fuertes de alimentos industrializados. Por ejemplo, la ley del etiquetado la venimos luchando también desde hace 7 años con la red Papás. Yo asesoré eso cuando estaba en el Colegio Médico Colombiano. Nos la tumbaron 2 veces. Ya por fin esta tercera fue la vencida. Y eso fue luchar contra grandes industrias. Entonces, eso es ser para mí médicos más allá de los consultorios. Porque hoy en día, tú me puedes decir, bueno, pero yo me sigo comiendo las papas. Pero yo te digo, hoy por lo menos tú eres consciente y responsable que eso te va a hacer daño. A ti y a tus hijos. Porque antes nuestros papás ni de seguro lo sabían que si nos daban un bonjour, eso estaba alto en azúcar. No, sencillamente era lo que le vendían en publicidad y se consumía. Entonces, ahí estamos. Cómo los médicos, y por eso no quiero hablar de solamente la medicalización del sistema, sino los trabajadores de la salud, no solamente nos dedicamos a atender pacientes, sino nos interesamos en otras áreas que hemos descuidado incluso de nuestra relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque hoy en día tú no sabes comunicarte en salud. ¿Crees que la gente te está entendiendo? Se van igual. O nunca compran lo que tú hiciste, sino van y le hacen caso al de la droguería. Pero es porque nunca hiciste un feeling, nunca hiciste un match con ellos, y eso es lo que estamos buscando. De cómo esas lastimosamente habilidades blandas que hoy le llaman, que para mí deberían ser las más fuertes, que le deberían enseñar a uno: inteligencia emocional, comunicación asertiva, liderazgo, toma de decisiones bajo presión, saber decir la verdad, así usted no la sepa, porque usted ve mucho médicos que no saben nada y te dicen y te hablan bellezas y
No, mejor diga, no sé, señora, ya le busco. Pum. Entonces, el lema médico más allá de los consultorios va de cómo sacar la salud de la clínica, de los hospitales, de los consultorios, para volvérsela a las comunidades. De cómo nos vamos y nos dirigimos a ellas, de cómo diagnosticamos, de cómo vemos cómo podemos prevenir desde allá para que no nos lleguen, porque las urgencias están colapsadas. ¿Y qué hacemos esperándolos? Nada, tenemos que ir allá, que ellos no lleguen acá, buscando su salud y preveniendo la enfermedad. Ya sé ahorita que está mucho, digamos, en el tema de redes y también tomar ese espacio para que de una u otra manera, digamos, ¿cuál es la idea suya de lo que tiene proyectado expresar en las redes que tienes? Y pues, ¿qué pueden aprender esas personas que están ahí conectadas contigo y que te pueden ver? Tomándole el pulso a la ciudadanía es una propuesta en la cual vamos a hacerle una consulta a las calles. Si tú te das cuenta, lo que estamos haciendo ahí es una consulta médica, una consulta en salud. Voy y te hago unas preguntas, que es la primera parte de una consulta médica. Luego, tú me dices, a partir de eso, y hacemos un diagnóstico. Y a partir de lo que tú me dijiste, y de lo que yo tal vez he leído o sé de X tema que estamos hablando en ese momento, damos unas propuestas o tratamientos. ¿Cuál es la diferencia? Que a veces es algo de cómo ir también un médico más allá de los consultorios. Y es, no sé si han escuchado la frase de algún médico que es súper a lo tradicional, la medicina occidental, que pueden llegar ustedes o algunos de nuestros familiares. Ay, doctor, y yo me tomo la agüita de no sé qué, o la mata de no sé qué, o me recomendaron esto. Y otro, eso no sirve para nada, eso quítelo, ¿no? Eso no, porquería, eso son babadas. Hermano, no. Incluso eso le va a ayudar más al medicamento que usted le va a recomendar, porque le tiene más fe a eso que a eso que usted le está recomendando. Entonces, esa consulta que hacemos en tomándole el pulso a la ciudadanía es yo tomándola contigo. ¿Qué propuesta vamos a mejorar a la región, en este caso a nuestra ciudad de Cúcuta? Porque te escucho a ti primero y te examino. Y eso para mí es muy importante. Por lo menos dentro de muy poco saldrá un video al respecto, y es ¿qué prefiere la gente? ¿Pavimentar las calles o mejorar los andenes con adoquines como le están haciendo ahorita? Si la alcaldía se hubiera hecho esa pregunta, no se hubieran despilfarrando el dinero en adoquines en los andenes. Estuvieran pavimentando las calles con la comunidad. Porque fue para mí sorpresivo, créame. De 10 personas que yo preguntaba, especialmente los que estaban en moto, 7 han tenido accidentes con los huecos. Han terminado bajo los carros, se han fracturado, otros en cicla, que no les ha pasado a mayores. Pero entonces algo que yo no visibilizaba, yo lo veía como algo de, más que estética, de fluidez, de que transite rápidamente, evitar los trancones y de esta manera evitar la contaminación de la calidad del aire. Pero como si te das cuenta, voy y le consulto a la ciudadanía, voy y los escucho y los examino, me doy cuenta de algo que yo no tenía. Y eso hace la medicina también. Cuando te examino, te escucho, te toco, voy y miro, esto es otra cosa diferente. Entonces, oiga, este va a ser el tratamiento. ¿Sí? Eso es tomándole el pulso a la ciudadanía, es escuchar a las comunidades, hacer un diagnóstico de las enfermedades o males que tiene nuestra ciudad de Cúcuta. ¿Y cómo? Con la comunidad, con la ciudadanía, hacemos unas propuestas de mejora, que en pocas palabras es el tratamiento. Esa es la propuesta que estamos haciendo, no solamente en redes, sino en la vida real y en la calle, tomándole el pulso a la ciudadanía. No, gracias David por aceptar nuestra invitación. Y bueno, ya saben, para que quieran ver todo este tema, de profundizar, de ver los diagnósticos, para que te vean y pues puedas en serio compartir todo ese conocimiento que tú tienes. Jesús, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Pasamos desde lo muy técnico, engorroso, a un poco más, lo más social, y pienso que ese es el mensaje, Jesús. Si volcamos nuevamente los ojos, como antes de la ley 100 lo teníamos, que era que lo más importante
era evitar que la gente, la comunidad, nosotros llegáramos a las urgencias de los hospitales, esto cambiaría totalmente. Incluso para quienes sean desde el punto de vista muy económicos, porque a mí me sale mejor económicamente que la gente no se me enferme a que llegue y se me enferme, tanto para ellos como para nosotros, porque son días laborales o productivos para una familia, que muchos de ellos son o la cabeza del hogar, o si no es la cabeza del hogar, alguien tiene que cuidarlo. Entonces pueden ser 2 o 3 familias que dejan de vengar por cuidar a una persona. Entonces esa va a ser mi labor, o ese va a ser mi objetivo, y por lo cual estudié y me he preparado en cómo volcar ese sistema de salud nuevamente a las comunidades, a la ciudadanía, que sea más preventivo y que sea mucho más social, para que de esa manera pues mejoremos el sistema económico, que al fin y al cabo es una base económica, y obviamente mejorar la prestación del servicio, que sin duda alguna ha aumentado mucho el maltrato hacia los trabajadores de la salud. Y entiendo a las pacientes porque les vienen mamando gallo de un lado al otro, pero créanme que nosotros también somos seres humanos. No todos los días estamos con la misma sonrisa, estamos estresados, muchos con muchísimas deudas, con problemas en la familia. Conozco casos de hijos que han intentado suicidarse. Es decir, a pesar de que el sistema nos pida todos los días que la mejor atención a cada paciente, es complejo. No, y darle el conocimiento a la otra cara también. Yo creo que eso falta mucho y en eso se tiene que trabajar, y pues que digan de una u otra manera el tema de redes pueda servir. Porque muchos pacientes que no saben esto, no saben cuáles son los problemas, tienen ese concepto que hablaste con el tema del paro. Bueno, pero si son los que más ganan. Porque están peleando más. Claro, entonces usted nada más ve a los especialistas en los carros y dicen, pero si son los que... Entonces se genera, digamos, como un paradigma completamente diferente al contexto que se está dando ahora. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y que al fin y al cabo yo estudié medicina para ayudar a la gente. Si estuviera en un país diferente a Colombia, yo hubiera sido cirujano pediatra. Pero lastimosamente estamos en un país donde necesitamos médicos más allá de los consultorios, y por el cual, con mi liderazgo y el equipo de trabajo que tenemos no solamente aquí, sino a nivel nacional, vamos a mejorar esa situación por nuestros pacientes, porque al fin y al cabo algún día estaremos ahí, y ahí estarán nuestros papás y queremos la mejor atención para ellos. No, le deseo lo mejor, que yo sé que va a ser así, David. Gracias, Jesús, y a todos los que nos están viendo, mil gracias, Dios les bendiga. David Fajardo, cucuteño y médico.